Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Les habla Marcelo Segarra y el día de hoy tenemos una invitada especial. Su nombre es Denise Hurtado. Ella es una emprendedora, speaker, coach, consultora. Es la CEO de PPO Center Human Values. ¿Cómo está, Denise? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Aquí feliz de compartir contigo y compartir con tu audiencia que te sigue y poder construir juntos este espacio de crecimiento. Wow, sí, no, excelente, Denise. Mira, como te comentaba previa en la entrevista, yo realmente ya andaba emocionado por esto. Sé que no se pudo dar en varias ocasiones por X motivo, pero ya por fin lo pudimos hacer. Quisiera poner un poco en contexto a la audiencia de qué es lo que haces. Estás actualmente en la industria de talento y recursos humanos, más de 20 años, ¿no? Entonces realmente eres experto en todo esto. Y ya viendo un poco acerca de los retos que vamos teniendo, ya sea con el tema de desempleo, empleabilidad, el liderazgo, culturas que las empresas están teniendo ahorita, de hecho van a ser temas muy interesantes los que vamos a tocar. Entonces quisiera un poco poner en contexto a la audiencia, que nos digas quién realmente es Denise, de cómo surgió esta pasión por todo lo que es el talento humano, todo lo que es recursos humanos, ¿no? Bueno, tú lo has descrito muy bien, Marcelo, pero yo te lo digo con mis palabras y lo que me mueve y me conecta es Ujú. realmente este desarrollo del talento humano. Todos los días me levanto con esas ganas de contribuir en el desarrollo del talento humano de Bolivia. Es un propósito que descubrí cuando era joven y obviamente he ido perfeccionándolo a través del tiempo. Y todos los días me levanto con esa ilusión de poder contribuir en alguna manera, con algún impacto probablemente pequeñito algunos días, otros días un poco más grande, pero la idea es contribuir al desarrollo del talento humano de mi país. Ujú. No, definitivamente. Y se nota esta pasión y como comentaba un poco al principio, ¿no? Vas más de 20 años, entonces, eh, sin duda que entrando un poco de cómo salió esta pasión, si quizás nos puedes llevar 22 años atrás, de cómo se te ocurrió especializarte en todo esto de talento humano. Mira, yo retrocedo, ¿no? 20 años atrás, retrocedo mucho más años. El despertar de que lo mío era lo empresarial y probablemente no era el arte y algunos otros elementos o profesiones que habían en la familia, fue exactamente a los 9 años, porque en las vacaciones mis padres siempre trataban de cultivar los dones y nos orientaban a las mujeres al arte y a los varones a lo empresarial. Pero cuando a mí me llevaban al arte, Marcelo, realmente no sacaban lo mejor de mí. Entonces, mi padre parece que se dio cuenta en aquel momento y me invitó a la oficina a donde él trabajaba. Y a los 9 años yo pude ver en esas vacaciones que realmente lo mío era lo empresarial. Estaba como pez en el agua. Entonces yo creo que el mensaje, el primer mensaje o hallazgo aquí es que los padres tienen que estar muy atentos a los dones de los chicos para ver cómo desarrollar los mismos. Gracias a Dios yo tuve ese despertar a los 9 años y obviamente fuimos agregando algunos otros elementos, esfuerzo, dedicación, perseverancia, determinación también y el tema de objetivos. Más o menos desde los 20 años yo llevo un sistema de objetivos que año a año voy creando para ir avanzando en mi desarrollo profesional, pero también en objetivos que tengan un impacto en otras personas. Definitivamente. Quisiera resaltar algo que mencionaste, Denise, porque creo que es crucial, ¿no? Que normalmente los padres, y esto un poco de cierta manera lo hemos vivido igual nosotros de pequeños, que ellos quieren que tú estudies cierta profesión, no te quieren llevar ellos quieren elegir por ti, ¿no? Y de hecho, sin duda, dijiste un buen mensaje para los padres que están ahí afuera, pero también para los adolescentes que sepan comunicarlo a sus padres lo que realmente les apasiona, ¿no? Definitivamente eso es un reto que existe en esta sociedad en sí, no solamente Latinoamérica, pero en todo el mundo. Entonces, de hecho, es algo que me encantó que lo haya resaltado. Ahora, yéndonos un poco acerca, tocando quizás los retos que has encontrado emprendiendo, fundando lo que es BPO Center, porque sin duda, por lo menos lo que veo en Bolivia,
las empresas, las tradicionales que existen, no hablando mucho del contexto de las startups, sino de las tradicionales, no le ponía mucho énfasis a todo lo que es recursos y talento humano. ¿No? Entonces, esto es algo relativamente nuevo que yo personalmente lo he estado viendo ya en los últimos 4 o 5 años, que le han estado dando más énfasis, ¿no? Entonces, quizás si nos podrías comentar un poco acerca de esos retos que has tenido, quizás un poco educando a los mismos clientes que tienes, acerca de cómo valorar este talento humano, ¿no? Bueno, yo soy una promotora y una impulsora de la comunidad del talento humano en mi país. Desde hace más de 10 años organizamos el Congreso de Talento Humano una vez al año y vamos creando una comunidad junto a la Asociación de Gestión Humana. Vamos creando esta comunidad que de alguna manera es la comunidad que ingresa a las empresas de Bolivia para, junto a ellos, a esos líderes de talento humano, levantar el nivel de la construcción del talento humano de Bolivia. Entonces yo creo que este no es un trabajo de una persona, es de una comunidad que se interesa Totalmente. genuinamente por la evolución del talento humano. Entonces es como que hacemos que se multiplique este interés y obviamente se despertar también en los líderes para llevarlos de la mano a ser mejores líderes, porque cuando hablamos de talento, automáticamente vinculamos el talento con liderazgo. El talento requiere talento arriba. Estos jóvenes llenos de talento y eternos aprendices, porque están incorporando conocimiento día a día, necesitan talento arriba, necesitan liderazgo. Entonces, esta comunidad de talento es descubrir talento en el océano de Bolivia, ¿no? Pero también elevar el nivel de liderazgo en las organizaciones. Entonces, se trabaja en dos esferas, talento, pero también liderazgo. Y el talento, Marcelo, no solamente es como uno piensa que es experiencia, ¿no? Las 10.000 horas de práctica. Sí es importante la experiencia, pero hoy también es importante el tener esa sed de conocimiento. Hemos entendido en esta pandemia el mundo cambió y con ello cambiamos todos y también cambiaron las habilidades. Se necesitan nuevas habilidades para este futuro que hoy es presente. Se necesitan nuevas competencias y un elemento fundamental que hoy la pandemia ha resaltado, que necesitamos todos, líderes, trabajadores, son las habilidades blandas, las habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional. Todo eso es el talento, pero también el sentido de propósito. Y volvemos al inicio, y es cuál es tu propósito, cuáles son tus dones naturales, ir acompañando todo esto para descubrir y desafiar el talento, porque el talento necesita también ser desafiado en las organizaciones. Y volvemos al liderazgo. Totalmente. Has tocado varios puntos y quisiera un poco que podamos entrar a indagar cada uno de ellos, porque creo que sí, de hecho, son importantes. Eh, Todo este mismo, y es algo que lo escucho siempre, ¿no? No existe mal talento, sino mal, o sea, malos equipos, sino malos líderes. Pero a veces escucho el otro lado de la moneda de que el buen líder no solamente, o sea, y tiene que igual encontrar ese talento automotivador que tenga sed y no concentrarse en mantenerlos mucho motivados, ¿no? Entonces, es el otro lado de la moneda. Entonces, quisiera un poco entrar un poco a desarrollar con lo que son los líderes, que creo que de ahí empieza todo, ¿no? Entonces, quisiera que nos comentes un poco acerca de cómo uno puede darse cuenta si tiene tendencias de liderazgo en su propio equipo, en su propia organización, y cómo uno puede resaltar, ¿no? Y esto no solamente, porque muchos creen que solamente si eres el gerente o el fundador, tú puedes agarrar y resaltar como líder, pero dentro de la misma empresa tiene que haber otros líderes, no solamente los fundadores, ¿no? Entonces, ¿podrías un poco comentar acerca de lo que es liderazgo, cómo uno se puede dar cuenta y cómo uno puede resaltar igual? Antes de hablar del liderazgo, Marcelo, me voy a tu introducción de esta pregunta y es, necesitamos estar automotivados por el aprendizaje. La empleabilidad Ujú. requiere que nosotros nos automotivemos para prepararnos, para desarrollarnos y para crecer personalmente y profesionalmente. Ese despertar y decir cómo puedo mejorar este día. Pero también las empresas y los empleadores necesitamos cultivar una cultura de aprendizaje. Entonces,
este tema de desarrollar habilidades o skills tiene que ver con culturas orientadas al aprendizaje y a los resultados, pero también tiene que ver con una automotivación por parte de las personas. Y una vez tenemos esto, estas culturas de aprendizaje, hay líderes que de alguna manera ya están en las organizaciones, que son los fundadores o estas personas a las que tú te refieres, pero también hay otros líderes naturales que van surgiendo en la organización y no tienen que ver con edad o con antigüedad en la organización. Hay líderes naturales. Yo siempre invito a ver en las organizaciones a los de recursos humanos, a los responsables, cuáles son los influencers naturales en la organización, que de alguna manera hay nuevos liderazgos que se van gestando. Y como líderes, de alguna manera tenemos que estar atentos a estas personas, a estos trabajadores que van mostrando destrezas alrededor del liderazgo y se cultivan. Tú me dices, se nace, se hace, es la pregunta que siempre nos hacemos. Yo creo que de alguna manera hay personas que tienen mucha más facilidad de liderazgo, ¿no? Que son dones naturales, pero hay otros que se van construyendo y se van cultivando. Yo que trabajo coaching, te puedo decir con determinación y con convicción de que el liderazgo se puede construir previo querer lograrlo, previo querer esa conciencia de querer ser un mejor líder y querer aportar de mejor manera en otras personas, porque el liderazgo tiene que ver con impactar en la vida de otros de forma positiva. Entonces, primero tienes que querer lograr esto como Perfecto. impacto en la comunidad. Perfecto, no, sin duda. ¿Y qué otras características ves que son importantes cuando hablamos de liderazgo? Normalmente lo que se escucha es el mismo tema, ser servicial, humildad, empatía. Entonces, quisiera que quizás nos puedas explicar un poquito más de cuáles tenemos que estar nosotros conscientes en desarrollar esos soft skills que necesitamos. A ver, en habilidades, hoy las habilidades más requeridas y las menos Ujú. encontradas son las habilidades blandas y tienen que ver con colaboración. Este tiempo y esta pandemia nos pone en la bandeja que la colaboración, la era co es importante, la habilidad del trabajo en equipo, resolución de conflictos, habilidades digitales, desde luego, y habilidades de interacción humana. Entonces, si ponemos todo esto en un paquete, son la mayor parte relacionadas a la inteligencia emocional. Entonces, lo primero que tenemos que desarrollar son estas habilidades blandas, que son las más valoradas y las menos encontradas. Entonces, es un tema de que todos tenemos que automotivarnos para desarrollar este tipo de habilidades. Y bueno, y desarrollar liderazgo, pero sobre todo y desde niños, ¿no? Yo siempre digo, no esperemos hasta jóvenes o hasta llegar a las organizaciones para desarrollar las habilidades blandas. Desde chiquitos hay diferentes programas y diferentes cursos, plataformas, lecturas que pueden ayudar a que los niños vayan desarrollando la interacción humana. No, sin duda, y sin duda es algo importante, ¿no? Que desde pequeños igual lo pueden adaptar mucho más fácil, poniéndolo en su subconsciente, tal como lo has mencionado. Y hace rato, Denise, mencionaste algo que es cultura-aprendizaje. El mismo tema de cultura no es algo que se escuchaba mucho, ¿no? Antes, o sea, por lo menos ahora que me he metido mucho más al tema de startups, y era un pedazo que cuando yo emprendí la primera vez no escuché para nada lo que es el tema de cultura, no, ni siquiera le di un pequeño énfasis, ¿no? Lógicamente, después de darme cuenta que para construir la empresa necesito construir el equipo, me di cuenta que era un pedazo importante lo que me faltaba era la cultura. Entonces, es ahí donde me empecé a meter mucho más sobre cómo crear una cultura, cómo evaluar tu cultura actual. Entonces, cómo uno puede empezar creando, quizás empezamos antes, como yo lo he empezado, uno, evaluando, dos, creando y formando esa cultura que ellos quieren, o sea, qué factores son elementales ahí, y cómo tener esa transición, ¿no? Quizás si nos puedes expandir un poco acerca de eso. Me encanta que hayas hablado de evaluación de cultura porque en realidad no puedes mejorar lo que no mides, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera, lo primero es cómo Totalmente. estás en cuanto a cultura organizacional.
Nosotros, te quiero hablar de dos cosas. La primera es que nosotros en Bolivia tenemos una medición de cultura, empleador líder, que te mide cultura y te mide clima laboral. Entonces, constantemente estamos midiendo la satisfacción de los colaboradores y las culturas que hay en Bolivia, organizacionales. Entonces, como metodología, hay metodologías que te pueden ayudar a medir cómo estás en cuanto a tu cultura o en cuanto a tu clima laboral para después ponerte un plan de acción y poder mejorar o desarrollar este sistema de construcción de una cultura o de fortalecer tu cultura organizacional. Pero el segundo elemento que quiero traer es de que yo hablaba de cultura, Marcelo, y hablaba de cultura desde hace más de 15 años. Sin embargo, hace unos 5 años atrás tuve la oportunidad de visitar Silicon Valley, estuve en Google y bueno, toda la atmósfera de cultura que existe. Yo fui buscando tecnología, Ujú. estaba en otro despertar, pero terminé entendiendo lo que realmente hace que estas organizaciones den un salto sumamente grande, ¿no? Y tiene que ver con cultura. Gritan cultura en cada elemento, en cada paso que vos vas dando alrededor de estas empresas, gritan cultura porque han construido culturas poderosas. Entonces, culturas de aprendizaje, pero también culturas de creencias, rituales que son tan importantes al momento de construir culturas y climas laborales de satisfacción. Entonces, y hoy en esta pandemia, obviamente los líderes nos estamos planteando, hablando, y vuelvo a tu anterior pregunta de liderazgo, es ¿qué agregamos, qué sacamos en cuanto a liderazgo? Porque esta pandemia nos ha hecho preguntas diferentes que tienen que tener respuestas diferentes. Entonces, de alguna manera es lo que nos sirvió hasta antes de la pandemia, probablemente no nos va a servir en este futuro, que hoy es presente. Realmente. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de cultura, hoy tenemos que hablar de que hoy tenemos que ser muy hábiles construyendo culturas porque hay un nuevo trabajo híbrido. Primero fue presencial, después fue remoto y ahora está híbrido, colaborativo, cercano y además, además tenemos que ser productivos y lograr productividad en las personas. Entonces, estamos entendiendo cómo el liderazgo tiene que ser cercano, pero en un modo de trabajo híbrido o en un modo de trabajo remoto para muchas empresas que no han regresado a trabajar. Y obviamente incorporar todos estos elementos humano-digitales, que es el principal desafío en cuanto a liderazgo. Cercanía, cercanía y en muchas empresas en modo remoto. Totalmente. Y mira, justo era un tema que lo estaba conversando ahí con un par de amigos que igual están ellos con sus emprendimientos. Eh, Ellos están manejándolo totalmente presencial y yo totalmente remoto, ¿no? Entonces, eso es un tema que lo hemos tocado un poco viendo sus tácticas y los pros, cons, midiéndolo. Entonces, quisiera acá entrar con una pregunta media que egoísta, porque ¿cómo ustedes o cómo tú ayudas a tus clientes lidiando, creando o reforzando esta cultura en un ambiente digital, ¿no? O sea, trabajando remotamente, porque sin duda es súper difícil, ¿no? Y tienes que crear tú el espacio como líder, especialmente como fundador, crear el espacio para escuchar, ¿no? Y acá crear el espacio, lógicamente, a veces las personas lo ven hasta molestoso porque es como una reunión más, pero sin embargo, esas reuniones más tienen un significado, o sea, traen comunicación, traen feedback. Entonces, quizás si nos puedes un poco comentar acerca de eso, Denise, cómo puede alguien crear esta cultura, reforzarla en un ambiente 100% remoto. Mira, la anterior semana había un líder que me decía, Denise, esta pandemia lo que ha traído es que yo me comunico mucho más con mi gente. Y yo le decía, a ver, Mm, explícame qué tipo de comunicaciones de la que hablas. Claro, yo tengo muchos más Zoom, siento que mi productividad está elevadísima. Y cuando me iba contando, yo le trataba de mostrar que más no es mejor. Es decir, el hecho de tener más Zoom o más conversaciones digitales con tus trabajadores no necesariamente es una sana comunicación, no necesariamente estás solucionando temas de cercanía, no necesariamente es una comunicación que conecta. Eh, Más no es mejor. Lo que tenemos que promover
o impulsar, y lo que impulso de alguna manera son comunicaciones, pero comunicaciones honestas, cercanas, y no es sencillo. Todos estamos aprendiendo al mismo tiempo, vos, Marcelo, pero también yo. Toda la audiencia estamos aprendiendo cómo ser cercanos, hoy en esta entrevista, cómo ser cercanos, y te comento pequeños ejemplos en lo personal. Mm, Hace poco hemos ido a bicicletear con los líderes de mi empresa. ¿Y eso por qué? Porque de alguna manera, con todas las medidas de bioseguridad, para conectarnos un día con la naturaleza, con barbijos, con todo, pero tratando de conectarnos o reconectarnos o reconocernos, porque la pandemia sí nos ha traído días en los que no nos hemos visto. Entonces, el Día del Padre en la empresa. El Día del Padre hemos hecho una vía plataforma digital, teatro para todos. Hemos contratado a una empresa de teatros que les dé teatro, pero teatro para la familia, porque otro de los elementos que tenemos que traer también es cercanía, pero también familia. Hoy el empleador ha entrado a los hogares de los trabajadores. Y hoy no solo se trata de trabajar el bienestar de tus trabajadores, sino también de cuidar el bienestar de la familia. Entonces, hay nuevos elementos y todo esto lo ujú. estamos aprendiendo y hay prueba-error. ¿Nos va a ir bien? Probablemente hay actividades que vamos a tener que no hacerlas porque no nos fue bien, pero todos estamos aprendiendo el arte de generar cercanía en lo digital. Y en los pocos espacios en los que vamos a estar en modo presencial, no nos encerremos en las oficinas. Hoy nuestros trabajadores, tú me decías, ¿cómo ver liderazgo? Con el ejemplo. El líder tiene que estar en la Ujú. trinchera, con la bioseguridad, pero tiene que estar en el escenario donde suceden las cosas. Liderar desde el ejemplo, liderar con credibilidad, con honestidad. La gente hoy requiere, como hay tanta incertidumbre, Marcelo, la gente requiere y los trabajadores requieren que su líder le hable con la verdad honesta, con cercanía, pero también con honestidad. ¿Cómo ven el futuro? Con la poca certeza que tengamos, pero hablarle con la verdad a las personas. Totalmente, totalmente. Y acá has mencionado algo que justo hace poco igual leí, no sé si conoces a Jim Collins, pero es un gurú Claro, de la cultura. me Y fascina cuando Jim Collins. algo que realmente él siempre menciona es hablar la honestidad y hablar las cosas, o sea, los brutal facts, ¿no? O sea, las cosas, las evidencias que por más duras que sean, es decirlas tal como son. La Eh, verdad desnuda. exacto, exacto, tal cual. Entonces, sin duda eso resonó bastante, bastante conmigo. Y es un poco algo igual que, por lo menos yo como emprendedor, eh, tratando de emprender desde muy chico, ¿no? He estudiado en Miami muchos años, o sea, toda mi carrera universitaria. Y bueno, ahí me encuentro con varios amigos que igual están en un momento de emprender, ¿no? Y cuando les comenté acerca de mis planes de volver y emprender en Bolivia, una de las cosas que me comentaban mucho es cómo vas a emprender en un país socialista, ¿no? En un país socialista donde todo el tema del talento humano, o sea, las personas se quieren aprovechar de ti, o sea, todas las cosas negativas las mencionaba, ¿no? Yo, lógicamente, ni siquiera había emprendido y andaba con todo ese temor ahí en mente, ¿no? Entonces, acá llegamos a esto porque sin duda es difícil querer desarrollar más, querer dar más beneficios en cuestión de talento humano eh, en un país socialista, porque luego a veces se pueden querer aprovechar de ti o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú a esos emprendedores que sufren de esto, de este miedo, de no querer o sea, abrir más puertas, más oportunidades de su talento humano, construirlo mejor, justo por estas cosas que existen, ¿no? Mira, yo te escucho atentamente y digo, yo enseño en el programa de emprendedurismo de una universidad de Santa Cruz. Yo Ujú, lidero esta carrera de emprendedurismo y obviamente mis alumnos son jóvenes y cuando yo les digo todos los elementos que hay, incrementos salariales y un montón no hay políticas, diría yo, de empleabilidad, de emprendedurismo. Hay políticas de más costos para el empleador, hay políticas que no invitan a la productividad, sino hay políticas salariales, pero no hay políticas que fomenten la empleabilidad. Entonces, de alguna manera, ujú. este ecosistema para el emprendedurismo no hay una atmósfera que dé la bienvenida.
al emprendedurismo. Entonces, ¿qué invito yo? Invito a co-crearlo, es decir, los jóvenes tienen que rodearse de lo que tú estás haciendo en este programa, y es invitando a personas que lo han hecho, que Ujú. han prueba de error, han desarrollado un negocio, un emprendimiento, invitando a que vean de que se puede. En realidad en Bolivia hay ventanas de oportunidades para los jóvenes. No necesariamente esas ventanas de oportunidades se abren en la fuente principal que debería ser el Estado, Ujú. pero hay emprendedores, hay ecosistemas de emprendedurismo, hay cámaras como la Cámara de Industria y Comercio en Santa Cruz que fomenta. Yo no digo que va a ser fácil, yo digo que todo emprendimiento requiere dedicación, esfuerzo. Algunas veces me dicen, yo quiero ser emprendedor porque quiero trabajar menos horas. No se trabaja menos horas, probablemente se trabaja en horarios diferentes, pero requiere esfuerzo, requiere determinación, requiere perseverancia, requiere resiliencia. En este país, en Bolivia, requiere muchísima resiliencia. Y este tiempo es de un líder resiliente. Entonces, pero sobre todo quiero que te quedes con un ecosistema. Si ese es el camino del emprendedurismo, necesitas construir un ecosistema que te jale para arriba, que no te diga tu emprendimiento no va a funcionar o es un país socialista o es que no te quedes en un ecosistema tóxico, que salgas del ecosistema tóxico y que construyan un ecosistema resiliente y de esfuerzo y de determinación. Totalmente, y totalmente de acuerdo. Y quiero invitar a la audiencia a reescuchar todo lo que has mencionado, porque sin duda mencionaste algo clave, ¿no? Algo que vale oro. Así que llévanos un poquito ya que estamos hablando a lo que está pasando, todas estas mismas políticas que van saliendo, lógicamente ha causado de que haya un desempleo mucho más grande de lo que se había imaginado en el país, ¿no? Específicamente hablando de Bolivia y bueno, sin duda alrededor de toda Latinoamérica que existe un desempleo mucho más grande, ¿no? Igual. Entonces, nos acercamos, estamos bueno, en el momento de tener esta grabación, estamos a 5 días de lo que es el 1 de mayo, ¿no? Eh, y donde se celebra la empleabilidad, ¿no? Entonces, quisiera que nos comentes un poco acerca de esto, Denise, porque sin duda es algo importante y ahorita hay un desempleo grande y nos acercamos a una fecha importante, ¿no? Mira, vamos a celebrar el 1 de mayo, el Día del Trabajo, Ujú. pero con mucho dolor, muchas personas no van a poder celebrar ese día diciendo tengo empleo. Y es muy triste porque gran parte del segmento que no tiene estas 700.000 personas que están desempleadas, que están en edad de trabajar y que no encuentran opciones de trabajo, gran parte de esa proporción son jóvenes. Jóvenes que de alguna manera no tienen estas opciones o estas ventanas de oportunidades para poder tener y celebrar el Día del Trabajo. Tenemos que trabajar en proteger el empleo. Para todos los que tienen empleo, yo creo que la medida de reactivación del empleo se va a dar en el tiempo. Hoy lo que necesitamos los bolivianos es proteger el empleo, proteger que no exista un deterioro por las medidas que van saliendo, sino que más bien protejamos el empleo a todos los que están con empleo activo y tratemos de abrir oportunidades en el tiempo a todos estos jóvenes que están en edad de trabajar, necesitan opción y no solamente vayan por el emprendedurismo. Bolivia necesita no solo emprendedores, sino necesita trabajadores, necesita talento para ingresar a las empresas. Entonces, mira, mi deseo para este 1 de mayo sería unidad, unidad y que podamos trabajar Estado, empleadores, pero también trabajadores y que podamos co-crear medidas y políticas que promuevan esta ansiada empleabilidad. Marcelo, por cada 10 bolivianos en edad de trabajar, hoy 4 están sin empleo y sin una opción. Esto nos tiene que no solo invitarnos a hacer algo, sino a reflexionar y crear medidas diferentes para poder crear empleo, pero primero, proteger el empleo en Bolivia. No, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, algo que está pasando, ¿no? Es
muchos jóvenes están yendo del país, mucho buen talento se están yendo a buscar oportunidades afuera y perdemos mucho de ese talento preciado, ¿no? Específicamente hablando en mi caso, que justamente hablábamos con muchos hace pocos, ahí en Clubhouse, una plataforma, ¿no? Tratando de dar una solución a esto, porque sin duda es algo que nos preocupa y cómo construir el talento humano. Y una de las temas que surgieron era cómo encontrarlo mejor ese talento humano, porque muchos se van, ¿no? Y cómo podemos mostrarles de que existen buenas empresas que están exportando igual sus servicios, yendo no solamente, o sea, más allá de solamente Bolivia, pero no existe un ecosistema ya desde el lado, ya sea político, un mismo ecosistema que fomente tanto el lado desde talento humano como también los mismos startups, las mismas empresas, ¿no? Entonces, sin duda es un gran problema por resolver, un gran reto que existe. Y yéndonos un poco a esta parte que justo vi que es algo súper importante, ¿no? Y algo que ustedes hacen en BPO Center, que llega a ser lo que es headhunting, todo lo que es el reclutamiento. Entonces, ¿qué consejos o, primero que nada, o sea, cómo puede una empresa aplicar todo esto, lo que es el headhunting, hacerlo correctamente? Eh, Porque empresas principalmente como las mías, que son empresas nuevas, ¿no? Emprendimientos nuevos, no tienen un departamento de lo que es recursos humanos para hacer esto. Entonces, ¿cómo pueden este tipo de empresas aplicar todo lo que es el headhunting y conseguir buen talento? Bueno, en realidad para empresas más pequeñas no es tan fácil que puedan tener su área de talento humano, su área de recursos humanos, por lo tanto, tienen que ser muy hábiles con el reclutamiento.net, es decir, con el reclutamiento digital. Hoy por hoy, gracias a Dios, yo te diría, la única opción es, yo sé que tú me has presentado como Headhunter también, pero hoy, gracias a Dios, no solo puedes contar con un buen headhunter, que es clave, sino también con una empresa consultora que te facilite y te ayude, sino que también hoy las plataformas digitales hacen que tú, si sabes usarlas, puedas tener acceso al talento. Ahora, eso se facilita en otros países. En Bolivia no es tan sencillo porque acá la gente, por ejemplo, no está en LinkedIn. No necesariamente en Bolivia todas las personas están en LinkedIn y además actualizan su perfil. Por lo tanto, se necesitan más los headhunters porque tienen que ir a cazar el talento, tienen que ir a descubrir el talento en el océano porque no necesariamente está expuesto el talento. En otras partes del mundo, realmente el talento está expuesto en estas plataformas y para ti es mucho más fácil llegar a él. En Bolivia tienes que navegar en las profundidades para poder ver dónde está el talento, porque no necesariamente está expuesto. Y está expuesto, pero está expuesto en plataformas que no son las ideales para exponer el talento. Por ejemplo, Facebook, que el Facebook es la realidad en Bolivia. Todo el mundo expone su vida en Facebook, pero no necesariamente pues es la red o la plataforma para encontrar talento, sino tiene otros fines en Facebook. Entonces, no hay esta plataforma de LinkedIn que esté funcionando al 100% para descubrir el talento. Entonces, necesitas otras formas, como por ejemplo Headhunter, o estar mucho más vinculado a estas comunidades de talento para descubrirlo. Entonces, bueno, tenemos grandes desafíos, pero si sabes utilizar las plataformas digitales, hoy puedes acercarte mucho más al talento. Y el talento no solamente, Marcelo, hoy está cerca tuyo. Yo creo que lo que ha despertado esta pandemia también es entender ese hilo que nos separaba Bolivia, Perú, Chile. Hoy ese hilo está mucho más tenue. En realidad, las fronteras, ya no hay esa separación de fronteras. El talento tú lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Obviamente nosotros tenemos que promover a que se contrate a los bolivianos por los temas de desempleo que te he comentado, ¿no? Entonces, ojalá puedan ser bolivianos, pero tú podrías hoy para tu emprendimiento, podrías tener talento contratado desde cualquier parte del mundo. No, sin duda acceder a talento global es algo, un tremendo pro que existe ahora, ¿no? Especialmente trabajando remotamente, eh, facilita eso, tener talento global. Entonces, de hecho, nosotros tenemos un equipo desde Venezuela igual, o sea, tenemos varios miembros en el equipo y demasiado buen talento, pero obviamente ahí el tema
o sea, podemos formar una cultura diversa, ¿no? Bien diversa, entonces sin duda es algo increíble. Yéndonos acá, Denise, un poco a lo que hablábamos hace rato y mencionaste algo clave, ¿no? Que tú desde muy pequeña implementaste un sistema de objetivos. Eh, Creo que esto es algo crucial, especialmente para los líderes allá afuera, o ni siquiera para los líderes, sino todos para tener una manera personal, un sistema de objetivos, ¿no? Porque es la manera en que uno progresa y se siente contento en cualquier lado, en cualquier etapa de su vida. Entonces, quisiera que nos comentes un poco acerca del sistema de objetivos que tú tienes y cómo un líder puede implementarlo para su equipo, ¿no? Y ya entramos un poco a detalle de eso. Eh, no solo te voy a decir que es importante, sino te voy a dar dos lecturas para que la audiencia diga, bueno, y dónde lo leo? La lámpara mágica, y hay otro libro que es El monje que vendió su Ferrari. Perfecto. Entonces son Vamos. dos lecturas, ahí después te paso quiénes son los autores, pero son dos lecturas que te ayudan a encaminarte en este tema de objetivos. Para mí maravillosas, yo las doy en coaching para que la gente se cree una disciplina y una metodología respecto a los objetivos en la vida. Y no necesariamente es cuando seas emprendedor, desde pequeños, desde que tienen 10 años, tú ya puedes ir poniéndole 2 objetivos, 3 objetivos a los más jóvenes. Mi hija de 15 años tiene los objetivos para el 2021 y en pandemia. Y uno de ellos es terminar japonés. Ella está terminando japonés y ella tiene que terminarlo este año. Entonces, de alguna manera, tú tienes que ir agregando objetivos en la vida de las personas para que puedan crecer profesionalmente, pero también personalmente. Cultivar no solo pertenencias, sino también experiencias. Entonces, ir agregando este tema de agregar bienestar. Hoy es importante agregar bienestar. Este fin de semana, comentarte, estuvimos en Samaipata, en familia. ¿Y eso por qué? Porque bienestar es importante. Hoy no solo este tema de las plataformas digitales y estar conectados, nos aleja de la naturaleza. Entonces, ¿cómo con bioseguridad nos protegemos, pero en familia? ¿Cómo nos vinculamos con la naturaleza? Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver con objetivos? Tiene que ver con objetivos del bienestar. Entonces, es importante colocarte e ir creciendo. Ahora, ¿qué ha traído la pandemia? Que desde luego ya no te puedas poner tantos objetivos. Colócate menos, mucho más enfoque y probablemente agrega una tolerancia a que no necesariamente vas a poder alcanzar todos tus objetivos. ¿Por qué? Porque ahora hay menos cosas en control. Hoy hay más incontrolables, hay muchos más frentes que atender. Entonces, tu tolerancia tiene que ser más amplia. Pasa la pandemia y vuelves a un poco más, a bajar el margen para alcanzar tus objetivos. Pero una recomendación sería, eh, pónganse objetivos, desarrollen su talento, desarrollen sus dones en esa línea, vayan creciendo personalmente, profesionalmente, bienestar. Y algo que aprendí, Marcelo, pero lo aprendí a mis 38 años, recién. Y es, recién desde los 38 años dejé de correr, porque antes de los 38 corría detrás de los objetivos, pero a los 38 corrí, pero aprendí qué carreras quería correr. Y aprendí a decir no a algunas carreras que no alimentaban ese bienestar, ese equilibrio vida-trabajo. Entonces yo creo que un mensaje también a la juventud es que uno cuando es joven corre, pero con el pasar del tiempo te vas dando cuenta que hay carreras que o no te hacen bien, o no agregan valor a tu vida, o no impactan adecuadamente en tu familia y en el impacto a las comunidades con las que trabajas. Sí, sin duda, Denise. Mira, me encanta que lo hayas tocado. De hecho, es algo que lo comparto mucho porque igual en el podcast doy mucho acerca de ciertas enseñanzas y sin duda ha sido, ser esencialista es la lección más grande que he tenido ante la pandemia, ¿no? Saber decir no, saber que menos es más, cuando en realidad todo el mundo piensa lo opuesto y darte cuenta de que hay cosas que no alimentan tu propósito, tal como lo has mencionado, ¿no? No alimentan tus objetivos, tu propósito. Entonces, de hecho, eso quiero recomendar a cada uno. Hay igual libros excelentes que voy a dejar en las notas.
Y antes de dejarte ir, quisiera tocar tres temas, Denise, porque lamentablemente ya estamos llegando al final de la entrevista, pasó volando, pero el primero, o sea, ahí yéndonos con el tema de sistema objetivos, es una manera de cómo crecer y manejar y gestionar un equipo, ¿no? Sin duda algo que cada empresa tiene que encontrar la metodología, cómo aplicarla, pero ¿qué otras metodologías o qué otros factores crees que es importante en el momento de crecer un equipo, de gestionarlo mejor? Quizás se nos podrías poner en unos cuantos, unos dos, tres, que alguien, un emprendedor escuchando ahí afuera pueda aplicarlo fácilmente. Mira, metodologías. Hay un libro que se llama Para emprendedurismo, el mito del emprendedor, Michael Gerber, creo que apellida. Y me gusta mucho porque ahí te dice que no importa el tamaño del emprendimiento, si es digital, si es grande, si es pequeño. En cuanto a metodologías, tú necesitas seguir un esquema y no necesariamente ser el mejor, no sé, panadero te dice que vas a ser el mejor empresario y que vas a tener tu gran panadería. O sea, tú tienes que formarte, no solo en tus dones y talentos, que es hacer panadería, sino a montar tu negocio como tal. Entonces yo creo que más que hablar de metodologías, no importa el emprendimiento que tú tengas, grande, pequeño, tienes que tener una metodología para crear una empresa. Tienes que formarte en saber cómo llevar tu negocio. Aparte de tus dones y tus talentos, tienes que también formarte para ser un empresario, para saber pedir, para poder saber pedir a tus trabajadores, pero también saber exigir a tus trabajadores. Saber en qué momento te colocas ese guante blanco de líder para saber llevar a tu equipo hacia adelante, cómo crear medidas de alto rendimiento, cómo llevar a tu equipo al alto desempeño. Entonces, mi mensaje para todos los emprendedores es, sigan sus talentos, pero también desarrollen metodologías para emprender y para profesionalizar sus negocios y sus dones. Necesitamos profesionalizar, tratar a nuestros negocios y nuestros dones como una empresa con todo lo que tiene que ver, mediciones de clima laboral, mediciones de cultura, trabajar alto rendimiento, trabajar desempeño. Entonces, son una serie de prácticas que se necesitan incorporar en chiquitito, un paso a la vez, un día a la vez, hasta que seamos una empresa totalmente robusta y que impacte en la sociedad. Wow, wow, increíble. Nuevamente acá quiero invitar a la audiencia a escuchar todo esto de nuevo, porque de hecho has compartido demasiado valor ahí, Denise, y acá he aumentado un poco, ¿no? Acerca de ese libro. No lo he leído todavía, de hecho es la cuarta vez que escucho en menos de una semana, entonces sin duda ya está en mi lista del el libro. Y sí, ¿no? Es algo que cada uno tiene que encontrar y formar sus procesos, metodologías de acuerdo a su rubro para saber qué funciona y es parte de la cultura que ellos van a crear, ¿no? Esas metodologías, ¿no? Entonces, muchas gracias, Denise. Acá llegamos con las dos preguntas que preguntamos a todo speaker que están en Business Lounge. La primera llega a ser, ¿cuál sería tu consejo número uno si estuvieras arrancando de nuevo, ¿no? Ese consejo que todo emprendedor joven tiene que recibirlo, ni siquiera todo emprendedor, pero quizás todo líder ahí, y no específicamente esto que quiere crecer, ¿no? Perseverancia, resiliencia. Ujú. Yo creo que cuando tú inicias un emprendimiento tienes que saber que no va a ser exitoso al tercer mes, al cuarto mes, al quinto mes. Tienes que tener la competencia de la resiliencia incorporada y si no la tienes, trabájala, desarrollala, de la perseverancia, porque van a haber tiempos buenos, pero también van a haber tiempos no tan buenos y vas a tener que levantarte y vas a tener que volver a creer, vas a tener que volver a inspirar y vas a tener que volver a conectar. Entonces yo creo que el principal es saber que no va a ser fácil, saber que vas a tener que perseverar y saber que vas a tener que levantarte una y otra vez para poder continuar el viaje. Wow, wow, qué buenos consejos y sin duda es algo que yo igual intento practicar, intento mejorarlo día a día, así que no puedo dejar de resaltar lo importante que es.
Y acá llévanos con la segunda pregunta, que es algo que ya medio que lo tocaste hace unos minutos atrás, que llega a ser, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? ¿No? Y esto lo traigo sin duda porque la pandemia, todo lo que es el COVID, teniéndonos encerrados, ha hecho que afecte nuestra salud mental, ¿no? No teniendo, estando abiertos a la naturaleza, menos contacto con otros humanos, o sea, menos contacto humano, ¿no? Entonces, sin duda, ha afectado a la salud mental. Entonces, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Mira, en un inicio de la pandemia debo reconocer que tenía una cantidad de información tóxica, porque si tú miras las noticias, Ujú. 9 de la mañana o 7 de la mañana tenés la noticia o la misma noticia de las 12, la misma noticia de la noche, y como no entendíamos qué pasaba, mirábamos la misma noticia varias veces al día. Me di cuenta que eso no me hacía bien, eliminé, solamente leo algunos titulares y cuando realmente me interesa ingreso a la noticia, pero de muy buenas fuentes para saber qué es lo que está pasando en el mundo, pero también en mi país. Pero una vez al día y en un horario de la mañana para que no afecte mi dormir bien, que es importante en el tema de liderazgo. Entonces, desinfoxicación es importante, ¿no? Y calidad de la información que ingresas a tu mente. La lectura es importante. Léete al menos 3 libros buenos al mes. Creo que debemos tener en los objetivos. Tengo amistades que leen mucho más, pero con que te leas 3 libros que alimenten tu ser, pero también tu hacer, creo que sería importante. Naturaleza, ingresando, no todo es salud mental. Si algo ha despertado esta pandemia es la salud emocional que necesitamos. Además de la mental es la salud emocional. Entonces también alimenta a ese líder con alma, con un alma buena, ¿no? Con un alma sana. Entonces, salud mental, pero también una salud adecuada emocional. ¿Por qué? Porque este tiempo requiere organizaciones emocionalmente inteligentes. Y para tener organizaciones emocionalmente inteligentes necesitamos líderes sanos emocionalmente. Wow, wow, qué buen consejo. Y acá agregando igual un poco, eh, ese mismo tema de saber filtrar información, sin duda ha sido el reto más grande que igual he tenido, ¿no? Información no solamente en cuestión de noticias, sino igual en cuestión de personas igual tóxicas que te traen ese tipo de información, saber filtrar y saber a quién escuchar, qué leer y todo eso, sin duda ha sido un cambio súper grande en mi salud mental igual, ¿no? Así que muchas gracias, Denise. La verdad que has compartido demasiado valor, nos ha quedado corto el tiempo, pero nuevamente te agradezco todo lo que nos has compartido. Esperamos tenerte pronto en el programa y te deseo todo lo mejor en estos próximos meses que se vienen. Gracias por la invitación, gracias a la audiencia y espero juntos hubiésemos disfrutado de este espacio de crecimiento. Gracias por la invitación, Marcelo. Hasta una próxima Gracias. oportunidad. Chao, chao.